Hola, bienvenidos a esta nueva transmisión del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, retomando este ciclo de conversaciones a propósito del consumo de sustancias psicoactivas. Esta cuarta conversación, las primeras tres tuvieron relación con prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la segunda sobre reducción de riesgos y daños, la tercera de tratamiento, y hoy vamos a hablar de un tema que los técnicos llaman involucramiento parental, y ustedes se preguntarán qué es involucramiento parental. Nosotros hemos querido presentarlo como tiempo en familia, compartir tiempo en familia. Para continuar dialogando sobre este tema, saludo a la doctora Ana María Peñuela. Doctora Ana María, muy buenas, bienvenida a esta transmisión. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y este tema realmente que es mucho más bonito hablar de tiempo en familia y que técnicamente se llama involucramiento parental es súper importante y de primera línea en la prevención no solamente del consumo de sustancias psicoactivas, sino también en la prevención de embarazo en niñas, en adolescentes, así como en tener conflictos con la ley penal, en esas relaciones mucho más armónicas con la familia, con la sociedad y no tener ninguna relación con esos circuitos criminales del orden nacional o territorial. Bueno, ese es el tema que abordaremos en los próximos minutos. Les recuerdo, la doctora Ana María es la coordinadora del Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía de este ministerio y nos pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestros canales @minsaludcol en Facebook, Twitter e Instagram y nuestro canal de YouTube minsaludcol.prensa. Doctora Ana María, antes de que entremos en materia como tal de tiempo en familia, más tiempo en familia, creo que es importante que hagamos claridad frente a una cosa y puede resultar como obvia la pregunta, ¿qué es la familia? Mira, esta pregunta tiene además una importancia ahora en este país, siempre la ha tenido, pero dado que la familia es concebida como un sujeto colectivo de derechos, entonces es ese grupo de personas que tiene una estructura que es propia, que también tiene unas funciones que son propias y que ellos mismos establecen unos principios y maneras de relacionarse. Ajá. Y en esos principios y maneras de relacionarse está la búsqueda de apoyo y de acompañamiento, también esa transmisión de afecto, de cariño, de acompañamiento en momentos muy, muy especiales. También es un elemento súper importante y de hecho lo tiene nuestra Constitución política y es esa socialización primaria que hace posible la realidad del individuo desde que nace, esa realidad con las otras personas que lo acompañan ahí y luego hace una comprensión de su realidad social. Entonces, en resumen, esa familia permite un desarrollo de capacidades de la misma familia, de los miembros que la componen, esa manera de relacionarse y de comprender los hijos, a los padres, madres y a su vez las madres y padres comprender a los hijos y establecen un vínculo. Lo más importante allí es ese vínculo que se da entre unos y otros que hace posible una interacción y interacción que hace posible que uno tenga respuestas frente a crisis, respuestas frente a momentos que son difíciles e incluso respuestas frente a momentos muy, muy felices. Uno pensaría entonces que en un primer momento de la vida de los individuos, pues la familia hace referencia propiamente a papá, mamá e hijos, y digamos los hermanos de uno, pero con el paso de los años se va ampliando un poco este grupo social que resulta fundamental para lo que vamos a conversar en los próximos minutos. Claro que sí, y además se han ido transformando. Por ejemplo, cuando uno mira esas grandes encuestas que hacen aquí en el país, pues hay muchos niños y niñas que viven con sus abuelos o que viven con un solo abuelo. Hay otros que viven solamente con la mamá, otros que viven solamente con el papá, algunos que viven con los tíos o con las tías. Entonces también esa definición o esa estructura de familias, por eso se habla de familias, no de la familia, de familias, ha ido cambiando en el tiempo y cobran un valor muy importante los cuidadores primarios. Como la mujer entró al mercado laboral, quien tradicionalmente ha estado, digamos, con esa responsabilidad del cuidado de los niños, pues aparecen personas que cuidan a los hijos. Algunas veces son familiares, son los abuelos, las abuelas, las tías, los tíos, y otras veces ingresa un cuidador primario que recibe una remuneración por ese cuidado y que está muchas horas del día con nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, ¿por qué es importante entonces compartir tiempo en familia? Compartir tiempo en familia es importante porque nos permite involucrarnos. Eso que acabamos de decir, de tener un vínculo afectivo con el otro, y requiere de dos elementos básicos. Uno, que es la presencia y la participación, y cuando hablo de presencias, estemos juntos.
estemos juntos, el papá, la mamá, los hijos, las hijas, pero también la participación. ¿Y participación en qué? Pregunta uno, pues en la toma de decisiones en la casa, de acordar las normas sociales, las normas que se dan dentro de ese núcleo familiar. Algunas de esas se acuerdan, otras se cumplen, porque en ese rol que tenemos la familia, pues sabemos a qué hora se llega, bajo qué tipo de características tenemos que ordenar algunos asuntos de la casa. Y el otro que es muy importante, que está ligado a esa presencia y participación, son el diálogo y la comunicación. Es tan importante la forma como nos comunicamos con el otro, eso de ser asertivos, de poderle ver todas sus virtudes, pero también aquellos elementos que le falta por desarrollar, es súper importante. Y lo otro que también tiene que ver con el involucrarse o con pasar más tiempo en familia, es que podamos establecer claramente cuáles son esos controles y esa supervisión que debemos tener con nuestros hijos y nuestras hijas. Y aquí hay un tema que empieza como a enredar un poquito la madeja, y es que finalmente no hay un manual de cómo ser papá, ¿no? O sea, no, eso no viene con el hijo un librito que diga, para ser buen papá usted tiene que hacer 1, 2, 3, sino que eso es también como un tema de la propia convivencia y de cómo se van desarrollando las relaciones entre los miembros de la familia. Eso que parece muy chistoso, pero que es la realidad. Como no somos objetos, sino somos sujetos de derecho, los papás también aprendemos. Los papás, cuando tenemos el primer hijo, aprendemos a ser papás. Es la primera vez que tenemos este niño allí, que inicialmente está muy pequeñito y que nos encanta porque es súper amoroso, lo podemos cuidar, depende de nosotros completamente. Luego empieza a crecer en la infancia y ya resulta que hay algunas cosas que ya no le gustan a él, y luego en la adolescencia sí que nos vemos muchas veces en correría porque no quiere vernos. Por supuesto, como hemos hecho una labor de fortalecer su autonomía, pues él quiere ser independiente, y a nosotros los papás decimos tanta independencia, pero es que él era amorosito, él era querido. Realmente no hay un manual, pero el manual más importante es esa crianza positiva y amorosa que tenemos todos los papás y mamás de tener con nuestros hijos y con nuestras hijas, y también tenemos que aprender cómo enfrentar esos momentos difíciles de que yo no llego a tal hora, yo ya no te voy a pedir permiso, si yo llego tarde yo no tengo por qué explicarte, y devolvernos a que hay unas responsabilidades que son propias y que también nosotros necesitamos desarrollar esas capacidades. Nuestros hijos muchas veces son empáticos y nos comprenden, no siempre, o sea, se ponen en el zapato de nosotros, eso es la empatía, y muchas veces nosotros tampoco somos empáticos con ellos. Entonces, no hay un manual, no hay una regla definida. Todas las familias somos buenas, excelentes, amorosas. Todas tenemos capacidad de resolver con nuestros recursos las dificultades que se presentan en ese núcleo familiar, y algunas veces necesitamos pedir apoyo, y no está mal, está perfecto, porque esa es la manera como estamos educando o haciendo una crianza que sea cada vez mucho más transformadora, tanto en lo individual de nuestros hijos, como en lo familiar y también en lo social. Es como encontrar un equilibrio o un balance entre ni ser sobreprotector con los hijos, ni ser indiferente en lo que pasa con ellos. Sí, el balance está, yo diría, de una parte, fortalezcamos la autonomía, y fortalecer la autonomía es saber hasta dónde va uno, hasta dónde van nuestros hijos, pero particularmente comprenderlos en ese momento de vida que tienen con confianza, con participación, también animarlos a hacer lo que les gusta, en esas búsquedas de qué es lo que quieren encontrar, acompañarlos además delicadamente, ¿no? Porque cuando son adolescentes, ya les mencionaba anteriormente que no nos quieren ni ver, entonces una compañía que esté ahí, que sea permanente, pero que sea lejana, sin inmiscuirnos mucho en sus asuntos. Y lo otro, insisto, en el tema del control y la supervisión. La disciplina es básica, las pautas de comportamiento son básicas, el seguimiento especialmente de lo que está haciendo, con quién lo está haciendo, y cuáles son las actividades que él tiene, es muy, muy importante. ¿Cuál es la relación de todo esto que hemos estado hablando con justamente el tema del consumo de sustancias psicoactivas? Tiene una relación enorme, Ricardo, porque lo que dicen estos estudios tan importantes que hacen en otros países, que estudian por mucho tiempo, por tiempos muy largos, a poblaciones de adolescentes y de niños y niñas, es que cuando hay mayor involucramiento parental, o sea, hay mayor presencia, participación, control y supervisión, casi que disminuye entre un 60 y un 80% la probabilidad de que nuestras hijas y nuestros hijos consuman sustancias psicoactivas, pero también que tengan un embarazo a temprana edad.
También que puedan tener algún tipo de contacto con redes criminales o que tengan relaciones que sean desafortunadas o mucho más conflictivas con grupos de pares muy cercanos o incluso familiares o grupos sociales más amplios. Es muy importante reconocer que el vínculo, la interacción, la manera de comunicarnos con el otro, lo que hace es fortalecer a nuestros hijos y a nuestras hijas para tener unas decisiones que cada vez sean mucho más protectoras de su individualidad y que también permitan proteger al otro. Bueno, en el mundo de hoy que está pues, mediado, las relaciones ya muchas se dan a través de los dispositivos móviles, de internet, ya digamos que la comunicación personal ha caído bastante, entonces ya es casi que muy común ver, por ejemplo, en un comedor o en un restaurante, ver que 4 personas sentadas en una mesa y las 4 con su teléfono móvil en la mano y ya no hay diálogo, ¿no? ¿Qué hacer ahí, no? Hay varias cosas interesantes por reflexionar contigo. Una, que las redes sociales indiscutiblemente son un recurso muy importante para el desarrollo de cualquier sociedad. Podemos buscar rápidamente algo que necesitamos, podemos conectarnos con el otro. Ya directamente con nuestras hijas e hijos, y lo que debemos hacer como familias es que también hay que establecer unos acuerdos frente a cómo se manejan estas redes sociales, a qué redes ingresan, acompañarlos. Nosotros también ingresar al Facebook, que de hecho como ingresamos, por supuesto, ellos han migrado a otras redes sociales. Es muy importante confiar, comunicarnos con ellos, tener un diálogo asertivo y tener normas en momentos tan especiales como el momento de desayunar, almorzar, cenar, estar el fin de semana compartiendo, y es que no utilizamos en esos momentos específicos ninguno, ni el papá, ni la mamá, ni los hijos, ningún dispositivo de estos móviles. Porque muchas veces le decimos a nuestros hijos, no vamos a utilizar ningún teléfono, pero el papá todo el tiempo está chateando mientras está cenando. No, la norma es para todos los miembros de la familia. Entonces, de una parte, es muy importante las redes sociales. Debemos tener normas acordadas de cómo se deben utilizar estos dispositivos móviles en momentos tan especiales que establecen esta interacción entre los papás, las mamás y los hijos y las hijas, y de otra parte hacer un acompañamiento acerca de estas redes sociales donde ellos están incursionando, que les gusta mucho, que lo hacen hábilmente, pero que además es la manera que tienen para comunicarse con los pares. Lo más importante es la confianza, la comunicación, la crianza positiva y ver de nuestros hijos y nuestras hijas esas cosas maravillosas que hacen, como su capacidad de comunicarse con el otro, pero también tener claro que hay algunas de estas situaciones que necesitan vigilancia y control y que seguramente es posible que requieran alguna sanción si no se cumplen los acuerdos previamente hechos. Ahí es importante lo que usted hablaba al principio, y es que justamente en este tema del uso de dispositivos, de acceso a internet o de redes sociales, es cuando se pueden construir acuerdos entre los padres y los hijos, ¿no? Es un escenario ideal para eso. Sí, y es un ejemplo de la participación, porque no es que llegan los papás y dicen, es que a partir de tal día no vamos a hacer tal cosa en esta casa. Lo que está ocurriendo es que ya no estamos conversando. Llegamos a almorzar y todos tenemos nuestro dispositivo. Vamos a ir de paseo a algún sitio. Ay, no, yo no quiero ir porque yo necesito comunicarme con alguien y como allá no hay una red, pues yo no puedo comunicarme. Ahí esta es la situación. Nos gusta mucho compartir con ustedes, queremos ir creando estos lazos de confianza que es posible que se hayan ido perdiendo. Hagamos un acuerdo, cada cuánto vamos a salir, cuando estamos cenando, no utilizar estos dispositivos móviles, como es acercarse genuinamente a lo que a ellos les gusta. A veces a nuestros hijos les gusta el fútbol y a nosotros no. Aprendamos del fútbol, conversemos acerca del fútbol. A ellos les gustan las películas que son de mucha guerra, de mucho conflicto. Nosotros decimos, ay, no, eso no nos gusta. Aprendamos a comprender cuáles son las dinámicas de estas películas que les gusta y conversemos de ello y aprendamos. Fíjate que la relación que se dio en esa película es que no sé quién le pegaba al otro y creemos que pudo haber sido más con diálogo, una mayor comunicación y enfrentar el problema distinto que no fuera a partir de los golpes. Entonces, como no tenemos manual, nos toca aprender en tanto ellos nos van exponiendo a este tipo de relación. Aprendemos nosotros como padres y madres, pero también aprenden ellos a tener una mejor empatía y comunicación con los padres y las madres. ¿Qué es más importante, doctora Ana María? ¿Más cantidad de tiempo o mejor calidad de tiempo? Son importantes las dos cosas.
la mayor cantidad de tiempo, que muchas veces no es posible porque trabajamos todo el día, porque necesitamos un ingreso para mantener nuestra casa, para que ellos vayan a estudiar, para que podamos tener una mejor alimentación. Y nos pasa a todos, les pasa a todos los papás y mamás, sea de un nivel de ingreso bajo o sea de un nivel de ingreso alto. Entonces debemos procurar fines de semana, desayuno y cena, porque es posible por el almuerzo estemos todos afuera. Y cuando estemos ahí, que realmente sea de absoluta calidad. Y esta calidad se expresa a través de que genuinamente nos conectemos con el tema que estamos conversando. Que no sea aparentar que me gusta cuando realmente el interés sí es de él, pero no es de alguno de los papás. Entonces, sí, los dos, como no podemos, entonces de calidad, y cuando es de calidad es una conexión, un vínculo genuino con esos intereses que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. Es decir, si usted puede compartir solo el momento de la comida o cena, como llaman en algunos hogares, durante el día, que solo sea ese momento, pero que sea el mejor momento, que sea siempre la mejor cena, la mejor comida que pueda tener la familia. No hay una mejor descripción que la que se acaba de hacer, y es, esta cena la vamos a compartir en diálogo. Es posible que hasta uno hable de los alimentos, hable de lo que le pasó el día anterior, hable de algo específico acerca de la cena cuando está volviendo a reconstruir este lazo de confianza, o que ya hable acerca de qué nos pasó en el día, qué materia vieron, si tuvo dificultad con un amigo, y que uno cuente incluso lo que le pasó en el trabajo, que esté relacionado con poder manejar mejor algún conflicto o afrontar alguna crisis de esas que le ocurren muchas veces a todos nosotros en nuestro espacio laboral. Doctora Ana María, ¿qué papel juega el sistema de salud en este tema del involucramiento parental o tiempo en familia? Ocupa un lugar muy importante. ¿Saben por qué? Porque hemos venido transformando todos los contenidos de educación para la salud, y ahí lo que hemos hecho es definir claramente cuáles son los elementos básicos que deben tener esos escenarios, que son los que acabo de mencionar. ¿Por qué hablo de eso? Porque nuestro plan de beneficios tiene, nuestro plan de beneficios tiene educación para la salud, tanto individual como familiar, como grupal, y es completamente... Educación para la salud. Educación para la salud. Hemos venido transformando estos contenidos, y los transformamos porque queremos hablar de confianza, de afecto, de crianza positiva, de algunos elementos básicos que permiten desarrollar las capacidades de las familias. Están en el plan de beneficios, pueden darse directamente a una sola persona, a todo el núcleo familiar si lo necesita, incluso a todas las personas que viven en el hogar, pero también a grupos sociales mucho más amplios. Están en el sistema de salud, estamos conectados, por ejemplo, con el sistema educativo. No hemos conversado el tema educativo. Claro, es que como este tema es tan amplio, yo creo que vamos a necesitar, de acuerdo a lo que nos solicite nuestra audiencia, hacer otros programas relacionados con este tema. Y es que en el sistema educativo pues están los profesores, están los pares, y están esos amigos que muchas veces uno dice, es que esos son sus amigos. No, los amigos hay que mirarlos con respeto, comprender, saber que son los que ellos quieren. Como dicen las mujeres, los amigotes. Esos amigotes que y sabe que esos amigotes son los que ellos quieren, con los que ellos tienen interacción, con los que posiblemente están compartiendo los mismos factores de riesgo, y podemos ayudarnos entre las familias. Entonces, no solamente es el papá, la mamá, sino todos los que estamos en esa familia y en ese hogar, pero además también en la escuela, también en el medio laboral, también en lo comunitario. Ok, entonces, ¿hay terapias? Si digamos hay problemas de interacción entre las familias, ¿puede haber posibilidades de terapias desde el punto de vista de salud? Sí, señora. Ahora, pues, para ser más precisa en tu pregunta, mira, tenemos para personas adultas, o sea, para nosotros que somos padres y madres, tenemos hasta 30 terapias que pueden ser individuales o pueden ser familiares, y cuando son niños y niñas menores de 18 años sube a 60 terapias, a 60 consultas, y de ahí en adelante, de acuerdo a la situación, ahí no para, sino que sigue de acuerdo al proceso terapéutico lo que se necesite. ¿Y la gente cómo accede a eso en el sistema? La gente accede fácilmente, accede directamente por su EPS, porque todas las EPS tienen un plan de beneficios que es similar, no es que unas tengan más y otras menos. Acceden por su entrada general, por la entrada que tienen por esa IPS que les ha sido asignada, piden allí la cita, bien sea por médico general o por pediatra, de acuerdo a cómo corresponda, y ellos derivarán, o sea, dicen, claro, aquí vemos que en esta valoración integral vemos que es necesario hacer un acompañamiento terapéutico individual por psicología y trabajo social,
y va a ese tipo de consultas. No, necesariamente es un acompañamiento terapéutico específico por la familia en su conjunto, entonces remite a todo el núcleo familiar. Y muchas veces nuestras trabajadoras sociales hacen vínculo con lo que está ocurriendo en la escuela, o sea, los establecimientos educativos, porque hay una relación muy importante, Ricardo, y es que cuando uno empieza a ver ese tipo de dificultades para comunicación, los muchachos tienen bajo rendimiento y van muy bien en sus materias y de pronto empezó a tener bajas notas o empiezan a llamar de manera repetida a los papás porque se está metiendo en problemas, como dicen en el colegio, es que este niño ya no lo aguantamos más porque está peleando con el otro. Entonces, la relación que debemos tener entre la escuela, el hogar y los servicios de salud es indispensable y de hecho ahí hay varios avances, pero todavía nos falta mucho por mejorar. Bueno, pues la tela es gigantesca, sí, como para coger las tijeras y seguir cortándola y seguir conversando sobre este tema, pero el tiempo se nos acaba. No obstante, sus inquietudes nos las pueden formular a través de todos nuestros canales digitales, @MinSaludCol en Facebook, Twitter e Instagram, o inclusive a través de nuestro canal de YouTube, minsaludcol.prensa. Doctora Ana María, pues muchas gracias por este tiempo, por este ciclo de diálogos que hemos sostenido justamente con el propósito de dar herramientas a personas que consumen sustancias psicoactivas, a las que no lo consumen para que no lleguen a hacerlo, o inclusive a los trabajadores del sistema de salud o a las familias, esto en relación con que logremos como sociedad reducir y controlar este problema del consumo de sustancias psicoactivas de nuestro país. Para nosotros ha sido de verdad un gusto compartir con ustedes, con todos ustedes, este escenario, este momento que resulta corto, pero que podremos hacer muchos más, pero particularmente con usted, Ricardo, por esa capacidad de poder hacer preguntas tan básicas que son claves en el cuidado y la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, pues ojalá hayan sido del mayor provecho para todas las personas que nos siguen en estas transmisiones. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta serie de diálogos justamente para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país. Hasta una próxima oportunidad.